damos la bienvenida a un nuevo programa de análisis acá a través de las pantallas de TVO. Hemos tenido unos últimos programas en los cuales hemos tenido interesantes invitados que nos han educado, nos han informado, nos han aclarado mucho en temas en relación a este gran tema que como país nos preocupa, que es tener que aprobar o rechazar la propuesta de la nueva Constitución. Y para eso hoy día invitamos a alguien que ya ha estado con nosotros, que él, por su rol de educador, siempre nos ha enseñado, nos ha educado y ha sido muy pedagógico en explicar todo lo que significan los procesos cívicos. Y además hoy día también con su rol de concejal, así que saludamos a Jorge Pavé, gracias por estar acá y que nos pueda aportar en digamos, en estas clases en las cuales nosotros tengamos que informadamente tomar una decisión. Sí, bueno, el placer una vez más es mío de estar en este espacio. Gracias obviamente a TVO, a ti también por la invitación, por generar este espacio legítimo y necesario de discusión política en la comuna. Así es. Bueno, hay muchos temas, cuando uno habla de la Constitución, hay muchos temas en realidad que abordar, nos preocupan muchas cosas, pero vamos a tratar de ir a lo mejor hoy día abordando temas que en otros programas no lo hemos profundizado tanto. Lo primero que sería bueno que nos enseñara desde tu rol como pedagogo, un poco qué es una Constitución. Esa sí, es como la pregunta básica y es quizás de donde parte mucho desconocimiento que ha surgido a través de redes sociales y en algunos medios de comunicación incluso. Quizás antes de comenzar a describir lo que es una Constitución, podríamos señalar que no es una Constitución. O sea, de partida una Constitución no es un compendio de todas las leyes de Chile, como algunas personas creen. O sea, algunos creen que en la Constitución debe estar toda la ley y todas las normas de nuestro país. O significa esto a la larga que no está todavía escrito, no está todavía conversado. Por lo tanto, una Constitución no es un compendio de leyes. Ya una Constitución tampoco es un programa de gobierno y eso tiene que quedar muy claro. Cuando nosotros votamos por un candidato en una elección presidencial, por ejemplo, votamos idealmente por su programa de gobierno porque nos propone una serie de acciones con las cuales nosotros estamos de acuerdo. Una Constitución no establece acciones, no establece política. La Constitución lo que establece básicamente es el marco en el cual va a permitir jugar en el buen sentido, estas políticas públicas que se van a establecer en los gobiernos que vengan de ahí en adelante. Yo se lo explicaba a mis alumnos, es como una especie de estructura que nos mantiene a nosotros encerrados, o más que encerrados, que nos mantiene protegidos. Por ejemplo, sí, se ha hablado mucho de la casa de todos. La Constitución es nuestra casa, ¿cierto? Es la estructura de la casa. Ahora, esa casa de por sí no sirve para que nosotros la podamos habitar. Necesita otras cosas, necesita puertas, necesita ventanas, necesita pintura. Esos detalles van a ser representados después por el cuerpo legal, por las leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas que se aplican para darle vida a esta Constitución. Finalmente, lo que nosotros vemos probablemente son solo leyes, pero la estructura detrás es la que da esta Constitución, es la que establece cuáles son los principios básicos para nuestro país, para nuestra sociedad, cuáles son los valores que nosotros vamos a defender como sociedad, cuáles son los derechos y los deberes que como sociedad nos vamos a permitir y cuáles son los deberes y las garantías que van a ser representadas por el Estado también y por el gobierno de turno. Entonces, básicamente, en resumen, la Constitución es como el objetivo, el país que nosotros queremos construir. ¿Cuál es el Chile que queremos? Sin embargo, después de que nosotros nos damos la Constitución, tenemos que construir el camino para llegar a ese Chile. Y ese camino no está construido, por lo tanto, evidentemente, una Constitución deja algunas cosas a la interpretación del legislador de turno. Por lo tanto, lo hemos dicho también en algunas oportunidades, tan importante como este proceso constituyente va a ser el trabajo también que se va a desarrollar en el Congreso actual, que probablemente va a recibir esta responsabilidad, pero también en el Congreso que viene en adelante. Este proceso de instalación de una Constitución no es un proceso que se vaya a demorar 1 o 2 años, y ahí nosotros revisamos la experiencia previa. La Constitución del 80, en aplicarse realmente se demoró más de 10 años, la del 25 unos 8 años, de ahí para arriba. Entonces son procesos de larga data, pero sin embargo
es una necesidad fundamental el comenzar ese camino en algún minuto. Y se pueden hacer cambios porque hoy día también hay todo un debate que fue un proceso de instalación único también en la historia, ¿no? Por eso que también me imagino que lógico que hay deficiencias o errores porque no hay ningún precedente, no había normas, nos contaban aquí algunos constitucionales que estuvieron, no había una normativa, no había un reglamento, o sea, es juntar 150 y tantas personas que no sabían cómo empezar a sobrevivir. Exacto. Entonces, obviamente que hay cosas que corregir. ¿Es posible corregir en algún momento? Ahora, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando millones de chilenos y chilenas salimos a la calle buscando cambios y esto finalmente cuajó en la idea de una nueva constitución, todos teníamos ideas de constituciones distintas. Probablemente yo que estuve en algunas actividades tenía una idea de una constitución perfecta para mí, ideal para mí. A lo mejor la persona que estaba al lado mío marchando en la misma situación tenía una idea totalmente distinta de constitución y así pasó con los muchos millones de chilenas y chilenos que participaron en esto. Pensar que la constitución que se va a construir en nuestra sociedad va a ser escrita para mí es un poco arrogante en ese sentido. Y ese es el desafío que nos plantea la democracia. Cómo dialogar, y en ese diálogo obviamente tenemos que hacer concesiones personales, obviamente hay situaciones o hay alguna circunstancia que en lo personal yo hubiese preferido hacerla de otra manera, pero estamos en una sociedad, no estamos en una sociedad democrática, no estamos en una monarquía donde una persona impone sus normas, por lo tanto, esas cosas que algunos plantean que hay que cambiar, también hay que tener cuidado en el sentido de que todo esto es parte de el diálogo ciudadano que se dio de una forma democrática, un proceso democrático que nunca nadie nos enseñó cómo iba a ser, por lo tanto tenemos muchos temores al respecto. Sin embargo, es eso lo que hoy día está definido formalmente. Es cierto que hoy día, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, existen voces que hablan de posibles reformas, pero lo que sí hay que dejar claro es que lo que se vota el 4 de septiembre es este texto constitucional, y no hay ninguna tercera vía, no hay ninguna prórroga, nada establecido formalmente. Ya, para crear esta propuesta constitucional se tuvo que reformar la constitución anterior, y esa reforma constitucional que se hizo a la del 80 muere el 4 de septiembre, por lo tanto, si se quisiese hacer un nuevo proceso, hay que empezar todavía reformando nuevamente la constitución anterior. Es un proceso que no se ha iniciado, entonces decir que esta constitución se apruebe se rechace y quede la anterior, se van a reformar, también a mí me parece que puede ser un poco irresponsable porque hoy día no hay certeza de que esos cambios realmente se vayan a desarrollar. Hoy día lo real y lo efectivo es que esta propuesta es la que se va a plebiscitar y la ciudadanía democráticamente va a decidir si la aprobamos o no. Y aquí también, Jorge, sería bueno en esta conversación que pusiéramos sobre la mesa el hecho de que tú bien nos dices esto es como la casa de todos. Y en un momento cuando hubo este estallido social y el gobierno de Piñera acogió este clamor de hacer un cambio constitucional en la cual algunos políticos participaron y no todos estaban de acuerdo, luego vino esta opción de aprobar o rechazar. ¿Por qué esto se transforma hoy día en un problema político, un tema político? Porque hoy día estamos divididos en derecha o izquierda, ¿ya? O centro-izquierda le han llamado algunos, pero resulta que no es un tema político. Este fue un tema que surgió de la ciudadanía y que fue hecho la gente pidió, que fuera hecho por ciudadanos, no por políticos. Y hoy día se transforma en un tema político que nuevamente nos pone en dos bandos. Exactamente, y surgió toda esta iniciativa como una necesidad social de hacerse cargo de la creación de una nueva constitución. Yo me acuerdo que en el 2019 se habló mucho de una asamblea constituyente, que al menos bajo mi perspectiva, la convención constitucional tiene bastantes similitudes con lo que tradicionalmente se conoce como una asamblea constituyente, con un nombre a lo mejor un poco más suavizado para nuestra sociedad, un tanto conservadora en un sentido. Por lo tanto,
el reclamo era social. Aquí quien se tiene que hacer cargo de esto es la misma sociedad. Y eso lo refleja la amplia votación que tuvieron los independientes en la elección del proceso constituyente, de la misma convención constitucional. Por lo tanto, los políticos quedaron fuera, quedaron al margen de esta discusión constitucional. Y me parece con justa razón. Yo soy miembro de un partido político, pero me parece que esta discusión no es de los partidos políticos. No, el rol de nosotros como partidos políticos no es constituyente. No tenemos un mandato constituyente, por lo tanto, no nos podemos arrogar esa capacidad. Hoy día, la situación es bien concreta para las personas que plantean que hay que rechazar esta propuesta constitucional para reformarla después. Pues sepamos entonces que aquel resultado del plebiscito del 2020, donde el 80% aproximadamente dijo apruebo y donde un porcentaje muy mayoritario también dijo la Constitución queremos que la haga una convención independiente a los poderes tradicionales, no queremos que la haga el Congreso, hoy día eso también está en juego. Y podríamos en el fondo ver una situación en que esta tortilla se da vuelta y podría volver este mandato constituyente quizá al Congreso, uno de los organismos peor evaluados. Entonces, ¿queremos realmente eso? Eso es lo que se plebiscitó en el 2020. Entonces, siempre también uno invita a mirar con desconfianza todos estos procesos. Lo legal, lo formal, lo real es lo que está escrito. Y como lo decía recién, lo que está escrito termina el 4 de septiembre y no hay ninguna opción posterior todavía asegurada. Bueno, y ahí de lo que tú nos planteas, Jorge, yo creo que aquí nosotros tenemos que hacer una invitación a las personas que reflexionen su voto, que aquí no es un voto que vamos a votar. Por ejemplo, en este momento está de turno el presidente Boric, luego ir a ver algún gobierno de derecha, no sabemos, pero independiente de quién gobierne, la Constitución va a ser la misma. ¿Verdad? Entonces, no caigamos en ese juego de que porque yo tengo esta línea política durante toda la vida, tengo que rechazar o aprobar, sino que nosotros lo que estamos aprobando es un texto que nos está dando como las normas, ¿no? Exactamente. En ese sentido, normalmente las constituciones tienen ciertas trabas para ir reformándose y eso le da cierta continuidad al sistema legal chileno. No podemos reformar la Constitución todos los años, porque tenemos que tener una estructura más o menos estable. Por lo tanto, si nosotros revisamos nuestra historia, nuestra última Constitución, la del 80, ya lleva vigente 42 años. La anterior, del 25, duró, si la matemática no me falla, 55. Y la anterior, la de 1833, algo así como un poquito más de 90 años. Entonces estamos hablando de procesos muy largos. Entonces, si nosotros también pensamos, ¿cuándo más vamos a tener una posibilidad, si seguimos esta lógica temporal, de reformar esta Constitución? Probablemente muchos de nosotros no vamos a ver nunca más un proceso como este. Entonces... Eso es importante, ¿no? Eso es súper importante porque en el fondo, para muchas personas, probablemente este va a ser la última oportunidad de intentar cambios que hemos reclamado durante mucho tiempo. Yo creo que todos los chilenos y chilenas podemos hacer un diagnóstico de cuáles son las falencias que tiene nuestro país. Y es cierto que un texto no va a cambiar de la noche a la mañana toda la realidad que tenemos en Chile. Pero sin dudas también es un intento, es quizá una de las últimas esperanzas que tenemos por recobrar algunos derechos perdidos que tuvimos en algún minuto como sociedad y otros que nunca nos hemos permitido. Entonces es importante también, yo creo, atrevernos a ese cambio. Y bueno, también en conjunto con este proceso, digamos, constitucional, también como una consecuencia o como un beneficio, no sé cómo podríamos llamarlo, por lo que sucedió el estallido del 18 de octubre, también nosotros vemos en la sociedad y también vemos, digamos, en las autoridades un cambio en los paradigmas, ¿verdad? Porque a pesar de todo, ya no somos los mismos, los chilenos no somos los mismos, defendemos nuestros derechos. Hoy día en algún momento veía un programa que hicieron en Pichilemu, donde había un señor que se había apoderado de un sector de la costanera. Y la gente con mucha autoridad le decía, pero señor, esto es corrupción. Entonces son cosas que nos ha costado, porque venimos de una sociedad llena de temores. Entonces, también es bueno un poco, digamos, comentar este cambio de los paradigmas y un poco
a cuánta gente, qué porcentaje de la población favorece esta nueva constitución. Exacto, o sea, eso que se dijo en algún minuto, que Chile despertó y Chile cambió, yo creo que eso no ha cambiado. Sin lugar a duda, la distancia del tiempo en unos años más nos va a permitir analizar con mucha mayor objetividad y una visión más amplia todo lo que está ocurriendo en Chile, quizás desde el año 2005 o 2000 en adelante, y que finalmente se concretó o terminó en este estallido social del 2019. Sin embargo, claro, no podríamos decir que el 2019 Chile se derrumba y se construye un nuevo Chile, pero sin duda es la prueba más concreta de que este modelo que Chile ha desarrollado durante los últimos 40 años entró en una crisis terminal. Pero esa crisis se prolonga en una agonía. Y esta agonía obviamente se ha prolongado en los siguientes tres años. Pero esa agonía de este modelo ha presentado cambios que me parecen bastante positivos. Ya lo que usted mencionaba, el tema de la corrupción, hoy día muchas prácticas que antes eran súper habituales y normalizadas, hoy día ya no son normalizadas. Y hoy día mucha gente, muchas agrupaciones, la sociedad en general, se atreve a denunciar prácticas que antes eran súper comunes. Y lo mismo pasa con otros conceptos como el de la paridad, por ejemplo. Yo hace un par de meses me sorprendía en uno de los cursos en los cuales uno trabaja, donde los chiquillos tenían que armar su directiva de curso. Y uno de los requisitos que ellos pusieron, sin haber sido condicionados por nadie, oye, la directiva tiene que ser paritaria. Porque claro, ya es un concepto que pasó a ser parte de las necesidades sociales que tenemos en Chile. Entonces, esa apropiación de estas demandas por las futuras generaciones se va a ir haciendo evidente a medida que pase el tiempo, pero me parece que son los pequeños síntomas que nos demuestran que el futuro va a ser siempre mejor. Bueno, y un poco tomando este tema de la Constitución, más allá de los temores, ¿qué pasa con el tema de educación aquí, por ejemplo, en la comuna, en la región? Porque algunas personas dicen, bueno, se van a acabar los colegios subvencionados, nos vamos a quedar sin trabajo, muchos profesores. En algunos lugares, según cuentan, que les dicen que ya pronto no se saben qué contrato hay el próximo año. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, lo único de cierto es lo que usted mencionaba al principio, que hay mucho temor. Mucho temor. Me parece infundado en el fondo porque solo evidencia un poco de desconocimiento de lo que dice el texto finalmente. Nos dejamos que de repente guiar por algunos comentarios de redes sociales o de los mismos medios de comunicación. En el fondo, uno de los grandes cambios, si es que podríamos llamar grandes cambios, porque a título personal creo que en educación es donde quizás menos cambios muy estructurales se producen. Me parece que los cambios son más bien cosméticos. De hecho, hay muchos colegas que... ¿Están contentos? Que en el fondo pensaron que podría haber sido un cambio incluso un poquito más profundo. Pero de todas maneras me parecen algunos aspectos súper positivos. Por ejemplo, se mantiene la educación en la condición que tiene hoy día, en esta distribución tripartita, donde tenemos colegios públicos, establecimientos privados y establecimientos, claro, particulares subvencionados. Por lo tanto, esa figura no va a cambiar, van a estar todos integrados dentro de lo que se denomina aquí en el artículo 36, el Sistema Nacional de Educación. Y al mismo tiempo, además, me parece que uno de los cambios fundamentales es el tema del financiamiento de los establecimientos públicos, de los establecimientos educativos. Para la gente que no tiene quizás conocimiento en cómo se financia hoy día la educación de los colegios se financia por la matrícula. Por lo tanto, en concreto, si yo hoy día tengo un colegio, yo no sé cuánta plata voy a recibir en septiembre. Porque todos los meses varía. Porque depende de la matrícula que vamos, de la asistencia que vamos a tener en septiembre. Por lo tanto, no me puedo proyectar. No puedo proyectar mi presupuesto ni siquiera a 3, 4 meses, porque en el fondo el ingreso depende de la asistencia que yo tengo. Y eso sucede en los colegios municipales y en los colegios particulares subvencionados, exactamente. Entonces, esta Constitución establece un financiamiento basal a la matrícula, por lo tanto... Independiente de la asistencia. Independiente de la asistencia. Como eran cuando eran dependientes del Ministerio de Educación. Exactamente, porque sabemos que la asistencia
o la inasistencia de los niños tiene explicaciones multifactoriales. Podríamos culpar o responsabilizar siempre a los colegios porque los niños no asisten a clase. Evidentemente no. La inasistencia se produce muchas veces por problemas familiares, por problemas económicos, por otro tipo de problemas ajenos al colegio. Por lo tanto, me parece súper responsable que los colegios puedan financiarse con la matrícula que ellos tienen. De hecho, bueno, en un colegio cualquiera, sea público, sea particular subvencionado, vaya un niño a clase, vayan 40 niños a clase, la cuenta de luz va a ser la misma, por ejemplo. El sueldo del profesor va a seguir siendo el mismo. No puede en el fondo variar por la asistencia. Entonces, ese me parece que es un cambio fundamental y que va a permitir tener mayor certeza a todos estos establecimientos. Y hay algo que a mí en particular me agrada mucho, que es el artículo 41, si no me equivoco. No es el... Es el 43, el último inciso del artículo 43, que dice las trabajadoras y trabajadores de la educación parvularia, básica y media que se desempeñen en establecimientos que reciban recursos del Estado, gozarán de los mismos derechos que contemple la ley. Por lo tanto, yo trabajo en un colegio particular subvencionado y las condiciones de trabajo son muy distintas. Ambos sectores tienen sus pros y sus contras. Sin embargo, hoy día se van a estandarizar las condiciones de trabajo bajo esta Constitución. Es decir, se va a gozar exactamente de los mismos derechos que se gozan en los establecimientos públicos. Claro, un ejemplo concreto. Hoy día en los establecimientos públicos, los docentes que están próximos a la jubilación pueden acceder a un bono de incentivo al retiro, muy merecido. Pero los colegas que hoy día están jubilando en los colegios particulares subvencionados no tienen esa posibilidad. Esta Constitución establecería entonces que la condición va a ser igualitaria para todos. Entonces, me parece que especialmente a los colegas de los colegios particulares subvencionados, esta Constitución los favorece bastante. ¿Ya? Y en el fondo, desmintiendo algo que se dice por ahí en algún medio de comunicación, se garantiza la libertad de enseñanza, se garantiza el derecho preferente entonces de los padres y de los tutores o de los tutores legales a elegir la educación o el tipo de establecimiento de sus hijos. Se establece entonces la libertad para que cada establecimiento cree su propio proyecto educativo dependiendo de sus intereses, de sus valores, de su contexto. Algo que hoy día en la práctica se realiza, por lo tanto eso va a ser una continuidad, pero consagrado en la Constitución. Por lo tanto, esto va a ser escrito y va a ser consagrado durante mucho tiempo. Qué bien, porque de verdad que en el sector privado hay como también temores, o qué va a pasar, ahora no, digamos, nosotros no vamos a poder seguir, pero la verdad es que los apoderados son los que eligen y esto está dentro ya del sistema y se reconoce como tal. Exacto, y constitucionalmente hay una frase en el artículo 43, inciso número 1, que es preciosa. ¿Ya? La Constitución reconoce el rol fundamental de las profesoras y los profesores. Bueno, y un largo etcétera, pero ya con esa frase que está escrito en la Constitución, significa en el fondo un respaldo primero a la labor de los docentes, pero al mismo tiempo va a permitir que en el futuro las políticas que se establezcan en los próximos gobiernos, o quizá en este mismo, necesariamente tienen que ir en esa dirección. O sea, las políticas deben guiarse por lo que dice la Constitución. Esa es la gracia de la Constitución. La Constitución no dice de qué manera se va a reconocer, pero mandata al gobierno de turno a que establezca un sistema, al gobierno entendiéndolo también con el poder legislativo, a crear un sistema de reconocimiento de los profesores. Por lo tanto, me parece que eso es fundamental para pensar en una educación mejor para nuestro país. Y en relación también al sistema público, el compromiso es fortalecer la educación pública. Exactamente. ¿Ya? También ahí yo creo que es bueno detenernos porque nosotros acá hay muchos niños en los sectores rurales, acá mismo en San Vicente, el colegio con mayor matrícula, me da la impresión, son colegios estatales, son de la educación pública. Entonces, también un poco valorar eso. Exactamente. Bueno, aquí en San Vicente tenemos ejemplos súper concretos de muchas escuelas que en los últimos años lamentablemente han tenido que cerrar. Y han cerrado no por capricho ni del ministerio, ni de la corporación, ni del municipio. Han cerrado por problemas económicos.
Y eso tiene que ver, Con la vuelvo atrás, asistencia. con la forma de financiamiento de los colegios. Por lo Claro. tanto, si se inyectan más recursos a la educación pública, podríamos volver a tener, por ejemplo, en un futuro, no creemos falsas expectativas, esto no va a pasar el próximo año, pero ¿por qué no podríamos volver a tener escuelas rurales donde se han ido cerrando y donde tenemos todavía establecimientos preciosos que no funcionan, Sí. simplemente porque no hay financiamiento? Entonces, todas esas cosas nos permite conversar esta constitución. Esta constitución no cierra la discusión, al contrario, abre la discusión para el Congreso, para la sociedad, para las comunidades, para los municipios. Y la idea es que entre todos vamos construyendo este país con los valores que aquí se establecen. Y también ahí en este aspecto también a mí me gustaría aportar un poco en esta reflexión el tema, lo importante que para la identidad son las escuelas rurales. La importancia fue, digamos, un proceso lograr toda esta, digamos, que hicieran estos establecimientos tan bonitos que hay y de buena calidad y que hoy día no tengan matrícula. Y cuánto aporte hay para esa comunidad. Y podrían ser hacer un proyecto educativo con la identidad de cada sector. Entonces Exacto. Yo creo que todo eso hay que valorizarlo, porque no es tan solo como que voy digamos, al colegio, sino que hay un crecimiento para toda la comunidad que este lugar funcione, ¿no? Exacto, bueno, esa es la visión que nosotros buscamos de la educación. La educación no es solo escuela, no es solamente esta evaluación constante a través de pruebas, sino que la educación es uno de los polos de desarrollo más importantes para una comunidad, Sí. especialmente en comunidades como la nuestra, con un porcentaje de ruralidad súper importante. Claro. Una escuela en un sector rural representa una forma de generar identidad, de prolongar la identidad del territorio, pero al mismo tiempo de desarrollar mano de obra más calificada para obtener mejores puestos de trabajo, para lograr un mayor desarrollo de las generaciones que vienen y por lo tanto también de la esperanza de percibir mejores ingresos en el futuro. Por lo tanto, una escuela en una localidad rural es fundamental para lograr su desarrollo. Estamos en un país en que la centralización está súper marcada, Sí. pero eso se marca también a nivel local. Sí. En nuestra comuna también está súper centralizada, como todas las del Valle Central, centralizada en la ciudad, en la parte urbana. Y necesitamos el desarrollo rural y para eso las escuelas son fundamentales. Sí. ¿Les parece que vamos a una pausa y continuamos? Perfecto. Bueno, y acá estamos de vuelta conversando, analizando con Jorge Pavés, que es profesor de historia en un colegio de acá de la comuna y además concejal del Consejo Municipal, parte del Consejo Municipal. Jorge, también dentro de la comuna hemos sido testigos y hemos participado, hemos ido también asistido a innumerables actividades que están haciendo un grupo de jóvenes, de personas. Hay mucho movimiento en relación, digamos, a educar y harta participación de la gente. Cuéntanos un poco, porque tú eres parte de ese grupo, ¿no? Sí, se ha conformado un comando, se denomina Comando Ciudadano, Zambi Aprueba, Ya. y la verdad es que estamos muy contentos porque primero es una experiencia muy bonita. Aquí giramos todo en torno a la esperanza de lograr aquellos cambios con los cuales siempre hemos soñado. Por lo tanto, se vive este proceso que sabemos que es histórico, se está viviendo con mucha alegría, con mucha esperanza, con mucha motivación, pero también con mucho trabajo. Y como usted decía, este grupo está conformado por personas de las más amplias diversidades en cuanto a todo, a edad, a género, a profesión. Tenemos de todo un poco y todos motivados por la misma intención. Todos también se han incluido voluntariamente. En este sentido, mucho ya veníamos trabajando de la campaña anterior, del plebiscito anterior, y mucha gente también se ha ido sumando en el camino. Entonces, es un grupo bien entretenido, pero también muy capacitado y muy motivado para poder desarrollar este trabajo. Se han desarrollado muchas actividades de todo tipo, actividades educativas, con algunas agrupaciones, se han hecho
conversatorios, se han organizado conversatorios muy chiquititos en algunas localidades de San Vicente, con poquitas personas, pero también se han desarrollado otras actividades muy grandes, como las que hemos tenido, por ejemplo, en la última semana, con estas visitas bastante ilustres, como lo fue en algún minuto, por ejemplo, la presidenta de la Convención Constitucional acá a San Vicente, junto a otros constituyentes, cuando aún estaban en campaña, en un proceso educativo, en un proceso que tuvimos también bastante asistencia de público, y ahora en la semana anterior tuvimos la visita de varios ex constituyentes, entre ellos, bueno, Beatriz Sánchez y Daniel Stingo, que también estuvieron aquí en estas pantallas. Entonces, se han desarrollado actividades muy diversas. También el día viernes de la semana pasada estuvimos en un pasacalle cultural por sectores urbanos de San Vicente, con una batucada, con alegría, con baile, demostrando lo fundamental de esta campaña, que es la esperanza. Pero obviamente también nos hemos desplegado en distintos volanteos, casa a casa, o respondiendo dudas básicamente de las personas, o incluso en una labor, yo creo, fundamental, de repente simplemente ser la escucha de algunas personas. Aquí hay mucha gente con necesidades y con dudas y con temores legítimos sobre esta Constitución, y a veces simplemente basta con recoger información, con escuchar, y eso también obviamente es parte del trabajo. ¿Y cómo, digamos, cómo evalúan ustedes el interés de la gente? Sí. ¿Está motivado? ¿Les cuesta acercarse, hacer consulta? ¿Hay interés por aprender o hay solo posturas? Sí, nosotros, voy a ser bien sincero, cuando nosotros comenzamos con mucho temor. Ya. Temor principalmente por lo que veíamos en las redes sociales y en la televisión, en los medios masivos. Esos medios que nos hablan de un triunfo casi arrollador y totalmente asegurado del rechazo. Comenzamos con ese prejuicio. Sin embargo, cuando salimos a la calle nos empezamos a dar cuenta que la situación no era tal. Por lo menos aquí en San Vicente nos hemos encontrado con una recepción súper positiva. Qué bien. Muy positiva. No me atrevo a dar porcentajes, pero en general es poco la oposición que nosotros tenemos. ¿Y la gente tiene interés en saber? ¿Tiene dudas? Por ejemplo, ¿le preguntan dudas? Muchísimas. ¿Los temores han influido mucho en la propaganda? Primero hay mucha desinformación. De las dudas más características en el fondo que nos consultan es si el presidente actual se va a ir con el rechazo o no. O sea, llegan incluso a ese punto, de pensar que lo que está aprobando o rechazando es la gestión del gobierno. Entonces, claro, la primera labor de nosotros como comando es educativa, pero al mismo tiempo uno puede evidenciar el interés que hay de estas personas. Nosotros en una oportunidad, por ejemplo, pudimos conseguir, antes de que se distribuyeran gratuitamente estos ejemplares, pudimos conseguir algunos ejemplares para poder vender a precios lo más económicos posible. Y la verdad es que se nos fueron como pan caliente. Había mucho interés de muchas personas por conocer esta Constitución. Y compraron. Exacto, y eso habla en el fondo del interés. Aquí no hay nadie desinteresado, no hay nadie que no esté ni ahí con esta discusión. Pero en general hemos tenido una recepción súper positiva y súper alentadora aquí en San Vicente, así que estamos esperanzados en que el resultado, tanto en San Vicente como en el resto de Chile, va a ser positivo para las pretensiones de los comandos del apruebo. Bueno, si bien es cierto, nosotros no hemos tenido como invitación a actos masivos, educativos del rechazo, pero en las actividades yo participé, fui como, digamos, para conocer, para saber, para educarme, alguna actividad en el Teatro Municipal, donde había gente, tanto del apruebo como el rechazo, y todos tuvieron la posibilidad de conversar y dialogar con los constituyentes, con los ex constituyentes, ¿no? Entonces eso también se agradece porque, digamos, no es una cosa de un solo grupo, sino que es como abierto a toda la comunidad. Exacto, y volvemos a lo que decíamos al principio, todos tenemos ciertos temores con respecto a la Constitución y hay ciertos artículos que quizá a todos nos genera alguna duda, pero finalmente lo que estamos construyendo a partir de esta propuesta es una nueva forma de hacer sociedad, una nueva forma de ejercer nuestro rol de pueblo soberano. ¿Ya? Por lo tanto, en este nuevo rol y en esta nueva Constitución cabemos todos, pues todos tenemos que entrar. Esta Constitución no es para la gente del apruebo solamente. Esta es una Constitución que nos va a hacer dialogar nuevamente, constantemente todo el tiempo, y nos va a hacer
generar estas conversaciones y llegar a acuerdos. Y eso es lo bonito que tiene este proceso. Porque cuando se hagan algunas reformas específicas a la Constitución, por ejemplo, si es que este texto es aprobado, nos van a volver a preguntar, ¿estamos de acuerdo con este cambio a la Constitución que se está proponiendo del Congreso? Y eso es lo interesante. Hoy día nosotros no tenemos ni una participación política, tenemos una democracia voy a decir una contradicción, una democracia muy poco democrática en comparación con la de otros países. Nuestra democracia actual basta con votar una vez cada 4 años, sin embargo aquí se establecen condiciones mucho más estables y permanentes para que nosotros podamos ejercer nuestro derecho a participar, tanto en el gobierno local de nuestra comuna como a partir de la legislación en el Congreso. Podemos proponer proyectos de ley, podremos rebatir algunos proyectos de ley o leyes aprobadas que no sean del gusto popular. Entonces, cosas como esas son fundamentales para que tengamos una real democracia. Y en esa democracia tenemos que participar todos. Por eso, uno de los principios que nos hemos fundado como comando es que esta discusión está abierta a todos y tenemos que recibir a la gente que legítimamente está por el rechazo, porque muchos de ellos también están con dudas que quizá en algún minuto nosotros también tuvimos. Entonces, aquí no hay que separar las aguas. Somos todos chilenos y todos estaremos, ojalá suceda así, bajo el alero de esta nueva Constitución. Bueno, y aprovechando de hacer este análisis político que tú nos invitas, Jorge, uno de los cambios que viene bien profundo y que también ha costado al sector político entender el hecho de que ya no existiría más el Senado. Ya después, este sería como el último periodo si se aprueba esta propuesta, ¿no? Pero eso, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros como, digamos, ciudadanos? Porque va a haber una, ¿cómo se llama? La Cámara de las Regiones. Cámara de las Regiones. Cuéntanos un poco de eso. Claro, bueno, hay mucha gente de repente escandalizándose por este cambio, porque sí es un cambio grande. Nosotros tenemos nuestro Senado tiene una tradición de mucho tiempo, desde los inicios de nuestra República. Sin embargo, no por eso significa realmente un aporte a la democracia. Si nosotros pensamos en cómo funciona el Congreso hoy día, nuestro Congreso bicameral, básicamente la Cámara de Diputados y el Senado hacen lo mismo 2 veces. Por lo tanto, en términos generales, por lo tanto, eso entrampa un poquito de iniciativa. Demora, retrasa. Exacto. Están por años. Por todo es sabido que hay proyectos de ley que descansan en el Congreso durante muchos años. Sí. Entonces, esta excesiva repetición de procedimientos donde un proyecto de ley tiene que ser discutido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, tiene que ser discutido en la comisión, en la sala, en particular, en general, se discute no sé cuántas veces, obviamente que entrampa el proceso democrático. Por lo tanto, en este caso, la Convención optó por eliminar la figura del Senado y otorgar entonces la aparición de una nueva Cámara, denominada la Cámara de las Regiones, cuyas principales facultades y características tienen todavía que ser definidas por la ley. ¿Ya? Y eso es interesante porque la Constitución no establece todas las características que va a tener esta Cámara de las Regiones. También deja la libertad para que el mismo Congreso, a través de la legislación, vaya regulando cuáles van a ser las materias específicas que va a regular la Cámara de las Regiones. Pero evidentemente tendrán que ser representantes de este Chile un poco más descentralizado de lo que tenemos hoy día, básicamente de las propias necesidades de cada región. Se establece un mínimo que, si la memoria no me falla, eran 3, me parece, por región para esta Cámara, pero al mismo tiempo se establece como un contrapeso a la Cámara de Diputados en algunas circunstancias. A mí me parece que lo más importante es que no se da esta duplicidad de roles que tenemos con el Senado hoy día, es decir, roles determinados para cada uno de ellos. Y es mucho más cercano porque, digamos, son miembros de la misma comunidad. Bueno, una de las condiciones para todos los cargos públicos, por ejemplo, es que tienen que ser representativos del lugar y se tiene que acreditar residencia una cierta cantidad de años. O sea, no tendríamos que nombrar, yo creo que todas las personas que nos escuchan pueden recordar personajes que han sido senadores o diputados de nuestro distrito, de nuestra circunscripción, y que ni siquiera vivían acá. O vemos cómo los partidos políticos tradicionales mueven
a sus senadores, y a este senador le fue mal acá, en esta región, y lo cambiamos para esta otra región. Entonces, esa maquinación de la representación territorial hoy día se tiene que acabar. Los representantes de los territorios deben ser realmente representantes de su territorio, y para eso el hecho de vivir ahí al menos nos asegura un poquito de conocimiento de su territorio. Y durante el último tiempo, digamos, los años más fuertes de la pandemia, vimos cómo se fortaleció, digamos, los gobiernos locales, ya el rol de los alcaldes y de la municipalidad en general a través del país. Nosotros veíamos en los debates, las propuestas, cómo los alcaldes fueron solicitando cosas para sus comunas, ¿ya? Y las grandes implementaciones fueron por el petitorio de los alcaldes, digamos, del país. Entonces, con esta nueva constitución, ¿cómo se fortalece también este gobierno local? Porque también a nosotros de repente nos cuesta entender y quisiéramos que nos dieran más, digamos, los gobiernos de turno locales, ¿verdad? Y quedamos como desencantados, como que no hicieron tanto, pero también hay muchas limitaciones que tienen. Entonces, tú ahora que estás en el Consejo, ¿cómo, digamos, esta nueva Constitución nos va a dar como una mayor autonomía o una mayor rapidez para poder ir solucionando nuestros problemas? Por ejemplo, es muy interesante la pregunta y muy necesaria reflexionar porque por ahí soy malo para las fechas, puede haber sido en enero, febrero de este año, se creó esta agrupación de municipios por el gas a precio justo. Sí. Dentro de las cuales San Vicente también pasó a integrar esta agrupación. Y donde lo que se buscaba era básicamente que el municipio distribuyera gas a precio muy bajo, los excesivos precios que estaban cobrando algunas empresas distribuidoras. Pues el resultado fue que esto no se podía realizar precisamente porque era inconstitucional. Es decir, la Constitución prohíbe que hoy día los municipios generen este tipo de ingresos, ¿ya? Por tanto, hoy día los municipios se financian en gran parte, bueno, municipios como el nuestro, por ejemplo, se financian básicamente, la mitad de sus ingresos son provenientes del Fondo Común Municipal, de la solidaridad de otros municipios. Por lo tanto, el hecho de fortalecer ese ingreso, de partida nos va a permitir a nosotros como comuna un poco con menos ingresos que otra a nivel regional o nacional, nos va a permitir contar con mayores recursos para todas las políticas que se quieran establecer. Pero al mismo tiempo también el municipio podrá contar con herramientas para generar sus propios negocios estratégicos. No nos vamos a dedicar a un municipio evidentemente comercializador. El rol del municipio no va a ser un comerciante, ser un empresario, pero va a tener la posibilidad de gestionar sus pequeños negocio estratégico en aquellas áreas que le son ventajosas quizás en la comuna o que son necesidades específicas. Y que solucionan problemas de la comunidad, porque ahora, por ejemplo, yo escuchaba de un proyecto que hay a nivel estatal, digamos, del país, de unos supermercados populares, digamos. Exactamente. Entonces, en el fondo ahí viene, no es como un fin de lucro, sino que de solucionar dos problemas, que ambiental, por un lado, y por el otro lado de necesidad económica. Exacto, y por ejemplo aquí en San Vicente tenemos un muy buen ejemplo, que es la farmacia popular, que me parece que ha funcionado de maravilla. Y ha funcionado de maravilla no solamente porque se ha transformado en un servicio muy necesario para muchos sanvicentanos y sanvicentanos aquejados de problemas de salud, sino porque económicamente se ha vuelto un negocio sustentable para el municipio. Hoy día eso ha generado incluso ingresos que permiten a esta misma farmacia seguir creciendo. Por lo tanto, eso demuestra que ciertos negocios municipales pueden ser una muy buena medida y una muy buena solución a problemas. Entonces, hoy día se permite en tema de farmacia, pero hay otros ámbitos, como el tema del gas, que no está permitido. Entonces, ya sería una muy buena posibilidad que el municipio pudiese gestionar nuevos recursos. Pero por otro lado también, el municipio, a través de este concepto de la comuna autónoma, se debe permear a la participación popular. Es decir, el municipio va a seguir siendo liderado por el alcalde y va a seguir siendo liderado además por el consejo municipal en una cantidad que determine la ley, que yo creo que se va a mantener exactamente igual. Las facultades que tiene el alcalde y que van a tener los concejales son básicamente las mismas.
Quizás la única diferencia es que el Consejo necesariamente va a ser paritario, ¿ya? Y me parece muy bien. Nuestro Consejo, por ejemplo, hoy día está súper desequilibrado, somos 5 hombres versus una sola mujer. Además de ser paritario, vamos a tener acceso solamente a dos periodos, a una sola reelección, no 3 como es hoy día. Pero por otro lado, le va a permitir a las juntas de vecinos y otras agrupaciones tener una voz más decisiva dentro de las políticas municipales, ¿ya? Es decir, que la Constitución establece que ellos deben ser partícipes del diseño de estas políticas. Y eso me parece fundamental, pues, o sea, la democracia y ahí viene, digamos, a colaborar en el tema de que también nos preocupa mucho como ciudadanos y que lo vemos todos los días en la televisión de diferentes comunas, el tema de la corrupción. Entonces, a la medida que haya más participación ciudadana, también va a haber más contraloría ciudadana, digamos. Van a poder ejercer, digamos, ese rol en las decisiones económicas, ¿no? Exactamente. Que es un temazo como país. Exacto, ¿no? Ese es el rol de la ciudadanía. La ciudadanía debe no solamente ser partícipe en el diseño de las políticas, sino que debe ser un constante fiscalizador. El primer fiscalizador, en el fondo, de la probidad de cada una de las autoridades y los funcionarios públicos. Por lo tanto, en comunas como la nuestra, debemos ser capaces, en el fondo, de generar espacios para que la sociedad, la comunidad, pueda, en el fondo, fiscalizar y pueda tener controlado, en el fondo, tener una visión de todo lo que está pasando en el municipio de manera mucho más transparente. Y eso no creo que hoy día, eso no sucede hoy día, pero no creo que por negligencia del municipio, sino que especialmente porque el sistema lo evita. Así es, pues, y por eso que se da en muchos lugares, ¿no? Y con muchas personas. Exactamente. Bueno, y también aquí un poco quería volver atrás, porque cuando hablamos del sistema de salud, nos preocupa de que qué va a pasar, ahora todos van a tener acceso solo a este tipo de salud. Y la farmacia popular es un buen ejemplo, ¿no? Porque la farmacia popular es transversal a la gente de ISAPRE, a la gente de FONASA o a la gente que no tiene ninguna previsión. Exacto, y ninguna de las otras farmacias comerciales de San Vicente ha quebrado. Por lo tanto, es súper evidente que ambos sistemas son súper factibles de coexistir. Eso es lo bonito de este sistema, que ofrece alternativas, pero dentro de la libertad que cada uno de nosotros tiene para elegir. Y lo mismo pasa en el sistema de salud. En ninguna parte se establece que las clínicas, que los establecimientos de salud privados van a desaparecer. De hecho, están consagrados dentro de lo que va a ser el sistema de salud. Pero en el fondo ha corrido este rumor de que van a desaparecer, producto de, qué sé yo, de la desinformación o de la mala intención de algunas personas. Pero qué sé yo, en el 99% de los países desarrollados, estos sistemas coexisten y coexisten de una manera equilibrada. Sí. Y hacia allá es donde tenemos que apuntar. Tal cual, sí. Eso es, digamos, un poco el sueño, el hecho de todos tener, digamos, la oportunidad de vivir en un ambiente con un acceso a una buena locomoción, acceso digamos, a una vivienda digna, que no lo agrupemos en un sector, que no hay sectores que a lo mejor en las grandes ciudades lo vemos más representados, que no tienen derecho a áreas verdes. Entonces, de repente culpamos que la gente no tiene cultura para vivir en esos sectores, pero no le estamos dando un ambiente también para que ellos puedan tener recreación, deporte. Exactamente. Entonces, ese es el país que soñamos y es el país que de alguna manera esperamos que en algún momento vamos logrando lentamente, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy día, por ejemplo, en el tema de vivienda, el Estado no tiene ninguna responsabilidad. Hay mucha gente que dice, oye, pero esta Constitución no dice vivienda propia. La Constitución del 80 ni siquiera dice vivienda. O sea, partamos por ahí. Se logran avances gigantes con respecto al derecho a la vivienda. Y bueno, para desmitificar cualquier cosa está archidicho, pero nunca está de más que se establece y se consagra constitucionalmente el derecho a la propiedad, que además es un derecho humano. Por lo tanto,
No podría. Llega a ser ridículo el argumento de algunas personas que sostienen que vamos a perder las casas, que nos van a expropiar. Pucha, yo creo que cualquier análisis de ese tipo de argumentos choca contra una barrera de desconocimiento solamente. Y estamos como terminando la conversación, pero no puedo dejar de preguntar, ¿por qué tú crees, como profesor de historia, que has, digamos, has estudiado, digamos, todos los procesos desde los inicios de nuestro país, existen estos temores? Porque han habido gobiernos que han tomado ese poder y que no han permitido que la gente tenga su propiedad. ¿Hay algún gobierno comunista en la historia que no haya, digamos, avalado este temor? A ver, es súper interesante la pregunta. ¿Ya? Por ahí cuando se crea la Constitución del 25, se establecen, es quizá un proceso muy, o sea, no lo podemos equilibrar, pero tiene condiciones similares. Porque veníamos de un proceso de una crisis, de un sistema que durante mucho tiempo estuvo establecido desde el inicio de la República y que en el último tiempo adquirió el carácter de parlamentarismo, donde el Parlamento lideraba todo y había una crisis social muy profunda en Chile. Pero en los últimos años, especialmente en la época del gobierno de Arturo Alessandri, esto entró en crisis hasta que desencadenó finalmente el establecimiento de la Constitución del 25. El proceso que vino después no fue muy grato en el fondo, porque después vino una crisis económica muy profunda, vino un periodo de mucha inestabilidad política después de la renuncia del presidente, hasta que llegan los gobiernos, el gobierno del Frente Popular, ahí en el año 38 con Pedro Aguirre Cerda. ¿Ya? Para muchos, bueno, uno quizás de los mejores periodos de las presidencias de la República, un presidente que dejó un sabor bastante agradable en la historia, en el fondo. Y a partir de ese gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pasando por el resto de los gobiernos radicales, y de ahí en adelante, en realidad, Chile inicia un proceso de industrialización. De industrialización donde se intentaba básicamente que Chile se desarrollara a través de diversas estrategias. Uno piensa siempre que la industrialización era solamente a través del aparato estatal. Y se marcaban claritos estas tres patas de la mesa. Habían empresas estatales, evidentemente, como también se financió y se subvencionó empresas privadas, y como también se crearon empresas que tenían ambos financiamientos. Entonces teníamos esta máquina que se desarrolló durante varias décadas, los años 40, 50, 60 incluso. Después del terremoto fueron años de bastante crecimiento. Y luego, bueno, durante los 60 esta máquina sigue avanzando hacia un montón de reformas sociales. Ya nos dimos cuenta, por ejemplo, que la vieja distribución de los campos y el trato que había hacia los campesinos ya no era digno del siglo XX, por lo tanto se inició este proceso de reforma agraria. Nos dimos cuenta que nos estaban robando nuestro mineral del cobre y nosotros no teníamos ni un huevo por eso, y se nacionaliza este gran recurso, algo que fue vital y que ni siquiera la dictadura pudo o quiso combatir, porque sabemos que hoy día es el principal ingreso que tiene nuestro país. Entonces creo que durante el año 38 hasta el año 73 aproximadamente, Chile vivió un proceso donde continuamente fuimos avanzando, adquiriendo ciertos derechos sociales, que fueron obviamente terminados de golpe por la... Pero eso, no, digamos, eso no es que nos cree temores a la gran mayoría de las personas, porque le permitió, digamos, un avance a las clases populares, ¿no? Sin duda. Nosotros hace poquito celebramos ya se me fue el año, 55 años de la reforma agraria, y conversamos con algunos ex líderes de lo que fue en su minuto la reforma agraria en San Vicente, y ellos, claro, tienen un poco de sentimientos encontrados con lo que es la reforma agraria, porque es un proceso inconcluso, que no terminó como se pensó en un inicio. Pero sin duda, después de reflexionar cómo fue la vida antes de la reforma agraria y después de la reforma agraria, hay un cambio en 360 grados, especialmente para comunas como la nuestra. Entonces, estamos en una situación muy, muy parecida. Evidentemente que los cambios generan incomodidad, ¿ya? Obviamente que no es grato pasar por estos procesos de crisis y que nos obligan a estos cambios. Como dicen por ahí,
todos nos volvemos conservadores cuando tenemos algo que conservar. Entonces, el cambio de repente nos genera miedo, pero al mismo tiempo también nos genera esperanza de que las cosas en el futuro pueden ser, y seguramente van a ser mucho mejores en algunas determinadas cosas. No podemos engañar a nadie. No vamos a pasar de vivir en Chile a vivir en Suecia, en Finlandia, en un par de meses. No, en lo personal me conformo con que no tengamos que hacer rifas, por ejemplo, cuando una persona está enferma, que no tengamos miedo a quedar sin trabajo porque automáticamente quedamos sin trabajo y nos metemos al mundo de la pobreza. Y que nuestra educación nos permita desarrollarnos integralmente. Yo creo que si logramos esas cositas básicas, estaremos viviendo en un mejor país. Bueno, siempre es interesante hablar contigo, Jorge, porque nos educa, nos hace reflexionar. Yo creo que la gente agradece estos programas. Alguna vez que estuviste acá decían, muy bueno ese programa que estuvo este joven, este profesor, porque nos quedó como muy claro todo. Entonces, yo creo que antes de despedirnos, a mí me gustaría, digamos, compartir con las personas que dentro de la misión de TVO es precisamente hacer este programa como una formación cívica, que está abierto, digamos, a toda la gama de visiones políticas, sociales, que la gente tenga. Y en ese aspecto yo quiero dar las gracias personalmente a María Ignacia Castro, que estuvo acá y que nos dio su visión, digamos, que ella tenía al votar por un rechazo. Lamentablemente hemos invitado a muchas otras personas, digamos, que tienen esta opinión y no ha sido posible que vengan. Entonces, lo lamentamos porque es una oportunidad de que nosotros también podamos educarnos, así como hoy día también tú nos has educado, nos has hecho un recorrido por la historia que fundamenta, digamos, esta decisión que tenemos que tomar el 4 de septiembre. Entonces, te agradecemos eso, precisamente que tú hayas estado, que nos eduque y que nos ayude y nos dé herramientas para que tomemos la mejor decisión el 4 de septiembre. Exacto. Así que invítanos también a participar en las actividades que se vienen. Sí, bueno, primero celebro el pluralismo que siempre ha demostrado TVO. Me parece que la única instancia en la que uno puede ser oponente de otra persona, estaba pensando, es quizá en un partido de fútbol, cuando alentamos a equipos distintos, pero en este tipo de situaciones tenemos pensamientos distintos, pero todos con el mismo fin, por lo tanto el diálogo es fundamental. Bueno, comentar rápidamente que esta semana se nos vienen algunas actividades. Por ejemplo, el día jueves 25, hay una actividad muy importante del apruebo en Peumo, una actividad intercomunal donde nos vamos a reunir comandos de San Vicente, Peumo, Las Cabras y Pichidegua, con un montón de artistas locales y también de otros sectores, y con la visita de varias autoridades importantes. Tenemos grupos artísticos de todo tipo, desde rancheros hasta grupos más juveniles. Vamos a tener la visita también del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, ¿En esa oportunidad? En esa oportunidad en Peumo. ¿Y eso va a ser en el recinto de estación? Esto va a ser en la plaza de Peumo este jueves a partir de las 5 de la tarde, ¿ya? Y se va a desarrollar entonces esta actividad como ya empezando a despedir esta campaña y motivando a la gente a también trabajar en estos últimos días de conversaciones y discusión política en un proceso que seguramente vamos a recordar siempre. Entonces tenemos esta actividad el día jueves. El fin de semana también estamos armando alguna caravana por algunos sectores de San Vicente. Lo vamos a estar publicando a través de nuestras redes sociales, Comando Ciudadano Zambia Prueba. Y también tenemos una actividad con algunas representantes o lideresas en realidad de distintas agrupaciones feministas en nuestra comuna el próximo lunes, también en un lugar que vamos a estar confirmando. Son esas las actividades que están más o menos armadas, pero seguramente van a ir apareciendo muchas más. Invitamos a la gente a seguirnos a través de redes sociales. Cuéntanos un poco las redes sociales donde podemos, digamos, informarnos. Sí, Comando Ciudadano Zambia Prueba, Facebook e Instagram. Ahí se publican todas las actividades, pero también recibimos sugerencias, recibimos observaciones.
este proceso lo construimos entre todos, entonces estamos abiertos a todo tipo de comentarios y también abiertos a recibir a toda la gente que quiera participar. Esto es lo bonito de esta actividad. Estas agrupaciones no son cerradas, sino que todo lo contrario. Creemos en la democracia y la democracia tiene que hacerse entre todos y de forma muy participativa. Muchas gracias, Jorge, por estar acá, por todo tu, digamos, esta vocación de servicio, la cual también nos informa y nos ayuda entonces para que desde sus casas la gente tome las decisiones, las conversa, las debata y ojalá tengan acceso. Hoy día, cada día es más fácil acceder, digamos, a este documento. Está hecho de manera muy amigable también a través de las redes. Hay por ahí una presentación que se llama así como con pera y manzana, sí, que es muy simple de entender. Sí. Entonces, para que ustedes sigan informándose. Muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.